Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra siguiente clase de lenguaje. Hoy vamos a aprender algo muy bonito. ¿Alguna vez te han contado un cuento, una fábula o una leyenda? ¿Verdad que es muy hermoso escuchar o imaginarse en algunos de estos aspectos que nos han contado? Algunas veces incluso hemos creído que el cuento es lo mismo que fábula, lo mismo que leyenda, pero cada uno de estos tiene un estilo, unas características diferentes. El cuento es muy diferente a la fábula. ¿Por qué? Porque el cuento es corto, es imaginario, es ficticio, en algunas veces reales. En cambio la fábula igual es corto, pero a diferencia del cuento, la fábula carga una moraleja. Y la leyenda es muy distinto a la fábula y a los cuentos. Lo que hoy vamos a aprender es esta primera parte del cuento. ¿Qué es el cuento? Seguramente tú has escuchado, has oído en alguna parte de tu vida, te han contado un cuento, ¿no? Eh, ¿Qué te llena de sensación cuando escuchas un cuento? ¿O qué es el cuento? ¿Ya? Se define el cuento ya como un relato o narración breve de carácter ficticio o real, ¿ya? Esa es la definición que se tiene como cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real. Así también el cuento tiene ¿qué? Características. ¿Cuáles son las características del cuento? Las características del cuento dice que son, ¿ya? Tiene una estructura. Esa estructura está vinculada ¿a quién? A los protagonistas, ¿ya? Así también, una de las características del cuento es que el cuento tiene tiempo y espacio. Es donde se mueven los personajes, el lugar que lo hace emocionante en el momento del relato del cuento. ¿Qué más tiene el cuento? Los personajes deben resolver porque dentro del cuento suceden problemas y esos personajes pasan por un problema, ¿ya? El cuento también tiene problemas. Así también existen uno o varios personajes dentro del cuento. ¿Ya? El personaje principal, los personajes secundarios complementan al cuento que se está contando. Así también el cuento deben ser leídos de principio a fin. Estos son los 5 puntos que tienen las características de un cuento. Así también el cuento no debemos olvidarnos que los cuentos tienen título y autor. Seguramente has escuchado el título de Pinocho, ¿ya? O el título de Caperucita Roja, ya que también tiene un autor. Cada de estos cuentos que nosotros hemos escuchado, hemos leído o hemos visto, tienen su título y también tiene alguien que lo ha escrito estos cuentos acá. Por eso que el cuento no debemos olvidarnos que tiene ¿qué? Un título y autor quien lo escribe. Vamos con la siguiente parte. Las partes del cuento. Las partes del cuento son tres, que es inicio, nudo y desenlace. Estas son las tres partes del cuento. Inicio, nudo y desenlace. ¿Qué viene en la primera parte de inicio? ¿Ya? En la primera parte de inicio tenemos, dice, es el principio, presenta a los personajes y nos dice cuándo y dónde ocurre. Por ejemplo, empieza un cuento, había una vez, o érase una vez, en un lejano lugar. Son palabras que pueden dar una sensación muy interesante cuando iniciamos el cuento. En esta primera parte, aquí yo puse un ejemplo, dice, había una vez un hombre muy mentiroso, ¿ya? Que vivía en el campo. Esa es la primera parte de inicio donde ya se va metiendo. En esta parte de inicio también se define el lugar donde va a suceder los hechos, en qué lugar se va a desatar esos personajes que vamos a describir dentro de este cuento. Entonces, la siguiente parte, que es la segunda parte del nudo, ¿ya? En esta segunda parte es la parte del medio. Esta parte es la más larga del cuento, ¿ya? En esta parte también, así también, los personajes pasan por un problema, ¿ya? Y en esta parte que pasan por un problema, ya yo más o menos puse un ejemplo acá, dice, había una vez un hombre muy mentiroso que vivía en el campo, en el inicio, el nudo. Un día este hombre conoció a Cuñapé. Este era un árbol muy grande que destrozaba a todo aquel que mentía. Este señor ya se encontraba delante de un problema, delante de un árbol que se llamaba Cuñapé. Entonces ya tenía un problema porque este señor era mentiroso. ¿Y qué hacía para poder pasar este problema en esta parte del nudo del cuento? Ya viene la solución en esta siguiente parte, que es el desenlace. ¿Ya? En esta parte de desenlace es el final ya del cuento. ¿Ya? Suele ser la solución al problema, puede ser feliz o no.
¿Qué pasa cuando se encuentra este señor delante de Cuñapé, que era un árbol que destrozaba a las personas mentirosas? Dice, yo puse un ejemplo, al final este hombre reconoció todas sus mentiras y pidió una oportunidad a Cuñapé para vivir, y este se la dio y cambió para siempre. Cuñapé, el árbol, le perdonó ya a aquel hombre y este hombre cambió por completo para siempre. Esta es la parte final del cuento, el desenlace que ustedes pueden ver. Yo les he hecho un pequeño ejemplo para describir cada una de estas partes del cuento. Espero que les haya servido de algo para que podamos aprender en esta primera parte en la estructura del cuento, las características del cuento, ya, y las partes del cuento. Nos vemos a la siguiente clase y en la siguiente etapa, que sería fábula y luego leyenda. Que tengan un bonito día y hasta luego.